Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso, lleno de amor y de la gracia, nosotros que vivíamos en medio de los delitos y pecados, pero nos has salvado y nos has tomado por tus hijos santos, te damos gracias por esta gracia. Y no solo esto, sino también con tu amor que no cambia, nos has puesto en la iglesia, que es tu cuerpo, Señor, para criarnos, educarnos, entrenarnos. Te damos gracias por ello. Y también te agradecemos porque nos has dado la oportunidad para que podamos participar en tu evangelio, en tu gracia. El día de hoy también, los hermanos que fuimos redimidos por tu sangre preciosa para poder tener la Santa Comunión. Esta hora también, a través de la palabra, haznos conocer cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, y despierta nuestro corazón con tu palabra, Señor. Con tu palabra consuela nuestro corazón, danos ánimo y fuerza. Te pedimos por ello. Y a través de tu palabra también, si tenemos algunas cosas que no son dignas, que no están correctas ante ti, Señor, manifiéstalas para que con el poder del Espíritu Santo y con la fuerza de la sangre del Señor Jesucristo podamos limpiar las cosas. Esta hora, ayúdales a todos los hermanos santos que no se encuentran en este lugar para que se llenen de tu gracia, de tu poder. Y si hay algunos hermanos que están enfermos, que están atribulados, que se encuentran en el momento difícil de la vida, tú que conoces la situación de cada uno de ellos, ayúdales para que en cualquier lugar donde estén siempre puedan vivir confiados en ti, Señor, para que ninguno de los hermanos tropiece ante ti, Señor. Se está predicando el Evangelio en muchos lugares extranjeros, que estés con ellos, y esta hora en el centro de retiro, que estés con ellos, para que con tu palabra, con la fuerza del Evangelio, haz tu gran obra, para que muchos que asistieron al retiro reciban la salvación y puedan glorificarte. En otros también retiros siguientes que va a haber, dales la fuerza y ánimo a todos los predicadores, a los que dan la consulta y a los hermanos servidores, para que puedan llevar a cabo bien el trabajo y cumplir tu buena voluntad y obra santa, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. 1 y 2, leemos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y siguiente, versículo 27 y 28. Leemos juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojúzgala, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La semana pasada hubo primer retiro y se llevó a cabo muy bien. A partir de viernes pasado ya comenzó el segundo retiro y ahora en el centro de retiro se está llevando a cabo y hasta el día de mañana va a haber segundo retiro. Por si se preguntan o tienen duda,
les voy a solamente decir el número de los asistentes. Según el número total de ayer, los que se inscribieron de antemano como preinscripción son 9.545, los de registro presencial son 393 y los que pertenecen a otro retiro pero que llegaron son 800 en total. Ahorita se encuentran 10.738 hombres. Y ayer también, según el número de los que comieron, ya es arriba de 8.000 personas. Así que estamos calculando que entre 8.000 y 10.000 personas están ahí, en el sector de retiro. Y también al ver el número de los coches, de los carros, incluyendo a los autobuses que llegaron, en total están estacionados 1.754 carros, incluyendo los autobuses. Así que enfrente de los edificios de la gracia de la fe ya está llenos de los carros, los estacionamientos. Esta hora exactamente se está predicando la palabra de evangelio. Se les pide que ustedes también acompañen con su oración esta hora. Este tiempo, aquí como dice versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Con este título les voy a dar la palabra de hoy. Para poder entender la Biblia, hay una ley que se llama la ley de primera mención. Al ver la Biblia, cuando Dios usa una palabra, un tema por primera vez, en esta primera mención está incluida, manifestada la voluntad de Dios, de por qué ha usado esta palabra por primera vez. En caso de la Biblia, el versículo que menciona por primera vez la palabra el Espíritu de Dios es Génesis capítulo 1, versículo 2. Aquí el Espíritu de Dios. Cuando Dios ha creado los cielos y la tierra por primera vez, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban. El Espíritu de Dios se movía. Por lo que se movía, comenzó la creación de los cielos y de la tierra. La mayor obra del Espíritu de Dios es la obra de creación de la vida, de nacimiento de la vida. La creación de la materia ha comenzado por parte de Dios y lo mismo pasa también con la salvación del Espíritu. La creación del Espíritu también siempre viene de Dios. Por lo cual, la mayor obra de Dios, del Espíritu Santo en esta tierra, es la obra de creación de la vida. Después de que los hombres hayan nacido en este mundo, es muy importante si viven bien o no, pero lo más importante es que su espíritu muerto que nazca de nuevo. Esto es lo primero que los hombres tienen que cumplir. Una vez que hayan nacido, después van a poder vivir la vida. Un niño, así como un niño, primero tiene que nacer para poder vivir la vida cotidiana. Así que la obra más importante que Dios hace es la obra de la creación de la vida. Por eso el día de hoy, con este título, el Espíritu de Dios se movía. Les voy a hablar acerca de la obra de la creación de la vida. En breve, en resumen, les voy a hablar sobre las palabras que les voy a comentar. Les voy a hablar sobre Dios Trino. Y después, ¿cuál sería la mayor obra de Dios? Les voy a hablar de eso. Y después, lo que voy a hablar es que aquí en Génesis capítulo 1, hablando de la creación de la materia, la cual es la sombra, la señal de la creación de nuestro espíritu. Vamos a ver esa parte. Y también la obra principal que hace Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la mayor obra que la iglesia hace también es enfocarse en la obra de la creación de la vida. El mayor propósito de por qué tenemos también estos retiros es para la creación de la vida. Así que la creación, el nacimiento de la vida es algo que Dios quiere más, que le da más importancia. Por eso San Juan capítulo 5 dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Versículo 21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo a los que quiere da vida. Es la obra de darles la vida. El Hijo de Hombre es el que también da la vida a los que quiere dar la vida. Entonces, la obra de Dios Padre, Dios Espíritu Santo es también darles la vida. Y aquí, versículo 28, hablando de la creación de la materia, dice que ha dado la bendición a los hombres. Dice versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructifica y multiplicaos, llena la tierra, y sojúzcala y señoread en los peces del mar. A través de esta palabra, lo que podemos saber es cuál es la intención de Dios en su corazón. Así que el día de hoy, hasta con esta palabra, vamos a meditar juntos y escudriñar. Primero, acerca de Dios Trino les voy a hablar. Se les hace difícil, ¿verdad? Con solo que escuchen esta palabra, algunos piensan que pueden tener dolor de cabeza. Dios en la Biblia se presenta a sí mismo como Dios Trino. Está bien que no sepan profundamente de esa parte, pero ya que Dios también ha mencionado en la Biblia, así que también se puede decir que es importante que nosotros conozcamos de esa parte. Les voy a hablar de eso. Por eso, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí la palabra Dios. En hebreo se dice Elohim. Pero esta palabra Elohim en hebreo es una palabra plural. Es algo que no puede entender, ¿verdad? Dios es uno, pero su palabra en hebreo Elohim es la palabra plural. Desde el principio, Dios se presenta a sí mismo como plural. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al ver la Biblia, son tres. Tiene papel diferente y lugar, posición diferente, pero la esencia es un solo Dios y se le llama la Trinidad, la Santísima Trinidad. Dios Padre, desde antes de que creara los cielos y la tierra, desde la eternidad, es el que ha planeado para salvar a los hombres, la obra de la redención. Así que en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios Padre, mientras trabajaba, Él preparaba para enviar al Dios Hijo. Y Dios Hijo, según el plan y lo preparativo de Dios Padre, se encarnó y vino al mundo. Y por haber muerto en la cruz y resucitado, es el que ha quitado nuestros pecados para siempre y ha perfeccionado el Evangelio por el cual podemos recibir salvación. Ahora, Dios Espíritu Santo es el que anuncia este Evangelio planeado por Dios Padre y cumplido por Dios Hijo. Así que cuando se les predique la palabra, especialmente la de Evangelio, Dios Espíritu Santo está con cada uno y les ayuda a entender. De esta manera, les hace entender Evangelio a la gente. Y también Dios Espíritu Santo es el que les ayuda a los que ya fueron hechos hijos de Dios para que vivan dignamente como los hijos, ahora que ya son hijos. Hasta que entren en el reino eterno del cielo, Dios Espíritu Santo es el que los educa, los cría y los dirige. Entonces, la era de la iglesia, en otra palabra, se llama la era del Espíritu Santo, porque en nuestro tiempo el Espíritu Santo es el que predica, anuncia el Evangelio, les hace entender, y también en la vida de los salvos mora con ellos para dirigirlos hasta el cielo, para que vivan dignamente como los hijos de Dios. Entonces, desde el principio, Génesis capítulo 1, versículo 1, esta palabra Dios es un solo Dios, pero con la palabra plural, Elohim. Ahora capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26, leemos juntos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí Dios dice, conforme a nuestra semejanza, dice a nuestra imagen. También la palabra Dios en esta palabra es Elohim, que es la palabra plural. Aquí nuestra imagen, nuestra semejanza. En esta palabra, nuestra semejanza, los ángeles no están incluidos. Nuestra imagen, nuestra semejanza. Cuando hablan de esta palabra, todavía los hombres no habían sido creados. En este estado, situación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Desde el principio, Dios se presenta a sí mismo como plural. En el Antiguo Testamento, esta palabra, nosotros, nuestra, no solamente se usa en esta palabra, sino también al ver Génesis, cuando construían la Torre Babel para rebelarse contra Dios, dice, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Al ver Génesis 11:7 lo dice. Como dice esta palabra, Dios es el que confundió su lengua para que ya no construyesen la Torre Babel. Y de ahí fueron esparcidos. Ahora pues, dice, descendamos. Dice, descendamos nosotros. Y también al ver el libro de Isaías capítulo 6, versículo 8, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El profeta Isaías escuchó esa voz de Dios directamente. Al ver al pueblo de Israel bien perverso por los pecados, por la idolatría. A ellos, Dios les dijo así, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Dice, ¿quién irá por nosotros? Ahí también Dios dice, por nosotros. ¿Quién irá por nosotros? Este profeta Isaías escuchó la voz de Dios y se hizo voluntario. Señor, heme aquí, envíame a mí. Así que en aquel tiempo el profeta Isaías fue constituido y predicó la palabra al pueblo de Israel bien perverso para que regresara con Dios. Y cuando Jesucristo también vino a esta tierra por primera vez, Jesucristo también esta palabra nosotros, esta palabra plural, repetía varias veces. Vamos a buscar San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 11. Leemos juntos. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Al ver esta palabra, Jesús, después de que le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después de haber dicho esta palabra, en la plática con Nicodemo, dejó también esta palabra, Jesucristo. Lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio, dice. Aquí Jesucristo repetía la palabra nosotros, nuestro. Entonces, ¿creen que en esta palabra los discípulos están incluidos? Todavía los discípulos no conocían bien acerca del Señor Jesucristo, ni sabían de qué manera podían nacer de nuevo. En esta palabra, nosotros sabemos. Los discípulos no están incluidos ni los ángeles, sino habla de Dios plural. Y San Juan 14:23 también, Jesucristo dijo así, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Dice, vendremos a él. Jesucristo también en esta palabra dijo, nosotros vendremos. Al ver San Juan, capítulo 17, Jesucristo hizo la oración como mediador entre Dios y los hombres. Y versículo 21 ahí dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Al ver también esta palabra, dice,
Que sean uno en nosotros. Dice en nosotros. Los que han recibido salvación sean uno en nosotros. Y también capítulo 17, versículo 22. Dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así como nosotros somos uno. Ahí también dice nosotros. Así es. Jesucristo también seguía repitiendo esta palabra plural, nosotros. Dios es uno, pero sigue hablando la palabra plural. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Habla de Dios Trino. Claro, su papel y su posición es diferente, pero es una misma esencia, es un solo Dios. En algunas ocasiones ese Dios Trino se manifestó a la vez. Al ver Mateo capítulo 3, versículos 16-17, cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, cuando subió de ahí del agua. O sea, Dios Hijo subió del agua, pero en este momento Dios Espíritu Santo, como la imagen de paloma, descendió. Y Dios Padre en el cielo así dejó la palabra. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En este momento Dios Trino se manifestó a la vez, los tres, que tienen papel diferente, posición diferente, pero se manifestaron a la vez. Es algo muy difícil para nosotros para entender, pero es la verdad. ¿Y qué más? Jesús resucitado, al ver Mateo capítulo 28, versículo 19, así dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, cuando decía esta palabra, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son tres. Pero cuando dice en el nombre del Padre, no dice en los nombres, sino en el nombre. Utilizó el nombre singular. Son tres, pero son uno. También vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12. Capítulo 12 de 1 Corintios, de versículo 4. De versículo 4 a 6. Leemos juntos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. En la iglesia hay dones, hay ministerios, hay diversidad de operaciones, como dice, hablando de dones, de ministerios, de diversidad de operaciones, pero lo que resalta es el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. Aquí repite 3 veces también. O sea, se refiere al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. Los tres son uno. Aquí también habla de Dios, que son tres, que tienen papel diferente, pero que son uno. Así que al ver la Biblia desde el principio, usa la palabra plural. En Antiguo Testamento como que se veía un poco borroso. Pero en Nuevo Testamento ahí menciona claramente Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para hacernos saber la Biblia que Dios es el mismo. Ahora que nosotros fuimos salvos y rescatados del infierno por haber recibido la salvación, este evangelio es la obra de Dios Trino. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a ver. Versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habla de Dios Padre. Su obra que hizo es
desde antes de la fundación del mundo, ha escogido a nosotros en Cristo. O sea, Él planeó esta obra de redención, la de salvar a los hombres, a nosotros, ya que Él sabía que los hombres iban a ser pervertidos, así que para salvarlos. Y también desde el principio ya había planeado tomar a todos los que creyeran por sus hijos. Y también aquí dice, nos escogió. Desde el principio ya predestinó que iba a formar la iglesia, nosotros. Según este plan, este orden, el que vino al mundo es Dios Hijo. Versículo 7, vamos a ver, en quien tenemos redención por su sangre. Leemos juntos, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí dice, redención por su sangre. En realidad Jesucristo vino al mundo en forma humana y por haber muerto y resucitado en la cruz, por haber derramado la sangre, ha solucionado, quitado nuestros pecados para siempre, perfeccionando nuestra salvación. Y este evangelio es el que ha comenzado desde Jerusalén y se ha predicado en todo el mundo. Y el Espíritu Santo es el que anuncia este evangelio en todas las partes del mundo y les ayuda a entender a todos. Por eso la Biblia dice que fueron sellados por Espíritu Santo para que ya no se pierdan. Vamos a ver. Efesios 1, 13 y 14. Leemos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí dice, habiendo oído la palabra de verdad, evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Cuando uno sella a un producto, significa que es suyo. El Espíritu Santo nos hizo entender el evangelio. El Espíritu Santo entra en los que creen y los sella diciendo, tú eres mío. Y para siempre mora ahí, ya no sale de ahí. O sea, los salvos ya somos la posesión del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El hecho de que hayamos recibido salvación es la obra de Dios Trino. Pero este conocimiento de Dios Trino, con nuestra cabeza, es difícil que lo podamos entender perfectamente, ya que Dios es creador, somos sus criaturas. Mientras vivimos en esta tierra, por mucho que consideremos, es difícil que entendamos acerca de Dios Trino. Por no poder entender, por favor, no se vayan a atrever a querer entender. Si se atreven a entender, su cabeza va a explotar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solo que crean. Que crean. Es algo fácil, ¿no? La Biblia dice, entonces hay que creer nada más acerca de Dios Trino. En el futuro, cuando Jesucristo vuelva a venir, y seamos transformados en el cuerpo glorioso y veamos al Señor en el aire, en el cielo, en este momento vamos a poder entender. Ahora es la cosa que debemos creer nada más. Entonces, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré. ¿Cómo fui conocido? Ahora, nada más conocemos en parte, parcialmente, pero cuando seamos transformados en el cuerpo glorioso y veamos al Señor, así como el Señor a mí me conoció, yo también conoceré. ¿Cómo fui conocido? Tendré el conocimiento perfecto. Así que cuando nos quitemos de este cuerpo terrenal, vamos a poder entender perfectamente. Pero en lo que viven, por favor, no traten de entender perfectamente acerca de Dios Trino. Si son salvos, hay que creer. Pero por no poder creer, hay algunas denominaciones que no creen en esto. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones. Claro que son sectas, herejías. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es una criatura creada por Dios. Entre los ángeles es el primer ángel hecho creado por Dios. Así dicen los testigos de Jehová, pero totalmente es falso. Dios, desde el principio, se ha presentado a sí mismo como plural, utilizando la palabra Elohim. Y a la vez, también sigue manifestando con la palabra nosotros. Nosotros,
Y en Nuevo Testamento, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo todavía se manifiesta más claramente en el nombre de ellos. No usa la palabra los nombres, sino en el nombre singular, para mostrarnos claramente acerca de Dios Trino. En lo que vivimos en esta tierra es difícil que entendamos cómo es posible que los tres sean uno y uno sean tres. Pero cuando vayamos al cielo vamos a poder entender perfectamente. Solo es la cuestión de creer. Vamos a regresar otra vez. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios. Aquí dice Elohim, la palabra plural. En versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 1 dice Dios, Elohim. Pero versículo 2 aquí especifica todavía acerca del Espíritu de Dios. Aquí dice, la tierra estaba y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Al ver esta palabra, lo que podemos saber es que el escenario principal donde hace la obra del Espíritu Santo es esta tierra. Y aquí dice, se movía. Esta palabra moverse es como andar, cuyo significado es andar o caminar. Pero al ver la palabra en hebreo, moverse, en hebreo, merahepet, no iba a utilizar esta palabra, pero para su referencia, el significado de esta palabra en hebreo nos da una gran enseñanza y nos hace saber qué es lo que hace Dios Espíritu Santo. El significado de esta palabra en hebreo es que la ave madre bate sus alas sobre sus crías, pajaritos. Significa con preciso cuidado y sumo amor, así cuida a sus crías, pajaritos. La ave madre, da luz los huevos, los incuba, da luz a la vida. Y una vez que hayan nacido también, sus crías les dan de comer, los alimenta. Al pasar 21 días, nacen los pollitos, ¿verdad? La vida de un pollito nace a los 21 días de incubación. Solo cuando vemos a una gallina parece que está sentada nada más, pero no solo está sentada, sino lo que hace la gallina es hacer con todo el esfuerzo, todo lo posible para transmitir su propio calor corporal a los huevos. Y también cuando está sentada la gallina, sus patas no se ven, pero ahí por dentro, ¿qué hacen? Con sus patas continúan haciendo rodar los huevos con los pies. Intentan transferir el calor corporal. Así los incuban durante 21 días y hace que nazcan los pollitos. Así que el significado de esta palabra moverse es como esto, como lo que hace la gallina. Se refiere al preciso cuidado y sumo amor para que nazcan sus pollitos y que sean criados. ¿Quién hace todo esto? El Espíritu Santo. Pensando 2 versículos de la Biblia, al ver Mateo capítulo 23, versículo 37, Jesucristo dijo así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. En la historia del pueblo de Israel, así como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, Dios hacía todo lo posible para juntar a los israelitas, pero ellos mismos lo rechazaron. La gallina es la que quiere juntar sus polluelos debajo de las alas para protegerlas, para criarlos, educarlos bien. Y también al ver Deuteronomio capítulo 32, 11 y 12, como el águila que excita su ninada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas,
Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Así dice la palabra. Oigan ustedes, en caso de las águilas, cuando hacen nidos, lo hacen por fuera con ramitas ásperas y por dentro lo cubren con un suave pelaje. ¿Por qué? Ahí por dentro dan a luz a los huevos y cuando nazcan sus crías, para que sus crías estén sobre un suave pelaje, así hacen las águilas. Pero aquí dice, excita su ninada. Sus crías no siempre tienen que estar ahí, en el nido, ¿verdad? Revoltea sobre sus pollos. Significa que al pasar algo de tiempo, las águilas quitan lo blando. Quedará lo áspero debajo, que picará y dolerá. Entonces, las crías así van a tener dolor. En este momento, cuando la madre le acerca sus alas, su cría se sube en ellas y de ahí la lleva hacia muy arriba y la deja caer. Cuando sus crías están a punto de caer, otra vez la madre pues baja y los toma y los sube para arriba. Así los entrena bien fuertemente para que sean águilas, que son rey de los pájaros, de las aves, ¿no? Así como las águilas entrenan así bien fuerte a sus crías, Dios es quien ha entrenado al pueblo de Israel de manera muy fuerte. O sea, la mayor obra del Espíritu Santo es la obra de nacimiento, creación de la vida. Y una vez que también nazca la vida, el Espíritu Santo también cría a sus hijos, los protege, los dirige, los cuida, los entrena fuertemente para que puedan vivir dignamente como los hijos de Dios. Cuando los hombres piensan acerca de Dios Espíritu Santo, piensan que su obra es que hablen en lenguas y que hagan cosas raras, milagros, todo esto, pero no es así. Aquí, Génesis 1, capítulo 1, versículo 2, hablando de Espíritu de Dios, a través de esta palabra, el Espíritu de Dios se movía. Nos hace saber que la obra principal del Espíritu de Dios es la creación de la vida y cuidado. Alimentación. Génesis capítulo 1 habla de la creación de la materia, pero esta creación de la materia es la sombra de la creación espiritual, de que un alma recibe la salvación. Así que en esta hay algunas palabras que hablan sobre la salvación del alma comparando con la creación de la materia. Vamos a buscar una palabra de ellas, Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 22. La creación de la materia es la sombra de la salvación espiritual, que un alma recibe la salvación. 31:22, leemos juntos. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija, con tu más? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. El profeta Jeremías, cuando andaba profetizando, el pueblo de Israel estaba bien pervertido y corrompido. Al pueblo de Israel que estaba bien corrompido, así se les dijo, ¿hasta cuándo andarás errante? Dios creará una cosa nueva para que los israelitas regresen con él. Entonces dice, Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. Esta cosa nueva, ¿qué significará? Significa que el Señor Jesucristo vendrá a la tierra del pueblo de Israel y hará la obra de la redención. Esto es la nueva cosa que Dios hará. Al final dice, la mujer rodeará al varón. Esta mujer se refiere al pueblo de Israel y el varón se refiere a Jesús. Rodeará, dice. Lo abraza, lo exalta y lo toma por centro. Por lo que el Señor Jesucristo vino a la tierra del pueblo de Israel, significa que Jesucristo será exaltado, Jesucristo será el centro del pueblo de Israel. Esto es la nueva cosa que Dios hará. Dios es el que ha hecho la creación de la materia, pero a la vez, a través de esta,
su mayor obra que va a hacer es que las almas regresen con Él, salvándolas. Entonces, al ver Jeremías, capítulo 31, versículo 15, cuando habla de que cuando Señor Jesucristo nació en esta tierra, el rey Herodes mandó a matar a todos los infantes, ¿verdad? Menores de 2 años. Y de ahí en adelante habla de qué es la nueva cosa que Dios hace. Versículo 31, les voy a leer. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, y por qué todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta palabra está también mencionada concretamente en Hebreos capítulo 10. Aquí dice, el nuevo pacto. El pueblo de Israel, cuando salió de la tierra de Egipto y cuando estuvo en el desierto, Dios también hizo pacto con ellos, con el pueblo de Israel, pero no va a ser como este pacto, sino será nuevo pacto. Dice, al final perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es la eterna redención. Basado en la eterna redención, Dios no se acordará más de sus pecados y les ha dado esta promesa. Y otra cosa que también les ha prometido es que cuando crean en esta redención, el Espíritu Santo entra, mora en ellos. Así que la ley de Dios será escrita. Versículo 33 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La ley de Dios, ¿de qué manera puede ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón? Parece imposible, pero cuando el Espíritu Santo entra en uno, todo se hace posible. Cuando el Espíritu Santo entre en el corazón de las personas por haber recibido salvación, también escribe su ley en su mente y en su corazón para que vayan obedeciendo a Dios. Así que la creación de la materia se refiere, es la sombra de la salvación del alma, del espíritu. Por lo cual, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice, nueva criatura es. Al ver texto original, está escrito que es una nueva creación. Ahora que son salvos, son nueva creación, nuevas criaturas. También Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, somos hechura suya, somos su obra. Los salvos somos obra perfecta de Dios. Es el que ha quitado, perdonado nuestros pecados para siempre, y ahora que fuimos sellados por el Espíritu Santo, fuimos unidos con Dios, y esto es la nueva creación. Es la nueva creación que jamás se hace por esfuerzo humano. Así que la Biblia dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice creados, o sea, fuimos creados como nuevas criaturas. Es la nueva creación. Entonces, al ver Génesis capítulo 1, habla de la creación de la materia, la cual es la sombra de la creación del alma, del espíritu. Así que nos es necesario que aprendamos concretamente y que recibamos la gran enseñanza para nuestro espíritu. Vamos a regresar otra vez, Génesis capítulo 1. Versículo 2. Otra vez leemos juntos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí hablando de la creación de los cielos y de la tierra,
En esta palabra, versículo 2, habla de primer estado, dice, desordenada hacia las tinieblas y la faz del abismo. Aquí dice, la tierra estaba desordenada, o sea, no hay orden, y vacía. Se refiere a un estado en que no hay ninguna vida, nada de hierba, nada de planta. Y también aquí dice sobre la faz del abismo. En el primer estado, la tierra, de hecho, estaba dentro de agua. Siempre al ver agua hay inestabilidad. Sé que hay olas, siempre el agua se mueve. Se refiere a un estado que no tiene estabilidad. Y también otra palabra que usó es las tinieblas. Significa que no hay nada de luz. Pero en este estado el Espíritu de Dios se movía. Habla de preciso cuidado y con el sumo amor, Dios así hizo la obra. El Espíritu de Dios se movía. Así que luego apareció la obra de nacimiento de la vida. Así como la gallina incuba sus huevos. Así como la ave madre bate sus alas sobre sus pajaritos, el Espíritu de Dios también hizo la obra. Entonces dijo, sea la luz, y fue la luz. Se quitaron las tinieblas y llegó la luz. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Así se hizo el cielo en medio de los dos, en el que nosotros ahorita estamos respirando, atmósfera. Y después dijo, descúbrase lo seco del agua que siempre se mueve, que no hay tranquilidad ni estabilidad. Nació de ahí la tierra sobre la cual Dios también ha plantado los árboles, las hierbas, y luego también hizo los animales, las bestias, y por último, sobre esta tierra, creó a los hombres para que llenaran la tierra. Esto es la obra que hace el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Como les decía, todo esto es la señal, la sombra de la creación del Espíritu cuando reciban la salvación. Hablando de la creación de la materia, la intención de Dios no es para hacernos saber acerca de la creación de la materia. ¿Por qué creen que en versículo 2 dice el Espíritu de Dios por separado aparte? Para que cuando se predique evangelio en todo el mundo, para hacernos saber qué es lo que hace el Espíritu de Dios cuando se predique evangelio en todo el mundo. Así que desde el principio Dios intencionalmente ha hablado del Espíritu de Dios. Como el primer estado de la tierra, nuestro estado espiritual antes de recibir la salvación era este. Nuestra vida estaba desordenada, vacía, llena de las tinieblas y así bien metida en agua, abismo, en abismo. Antes de recibir la salvación no saben nada. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es menos importante? Es como que su vida no está ordenada. Todavía le daba más importancia a las cosas carnales más que a las espirituales. Lo más importante para los hombres es que nazcan de nuevo. Pero los que no reciben la salvación no saben nada. No saben que Dios está vivo, que existe el Espíritu, que existe el mundo venidero, eterno. Así que como dice, su vida, la de los que no han recibido la salvación, está desordenada. Y también dice vacía. Cuando Dios creó a Adán por primera vez, lo creó del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Al principio, Adán fue un ser viviente que tenía espíritu vivo. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así Dios les había dejado la advertencia, pero ignorando esta palabra de Dios, se lo comieron. Por haber comido, su espíritu ha muerto. Así que todos los hombres descendientes de Adán, desde que nacen con el espíritu muerto, nacen. En el corazón de todos los que no han recibido salvación no hay vida de Dios. Están muertos espiritualmente. Así como la tierra estaba metida
dentro del agua, que siempre se mueve, siempre los que están en Adán también son muy inestables. Entonces, Isaías 57, versículo 20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Los impíos, los malos, los incrédulos, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. O sea que están bien inestables. Sus aguas arrojan cieno y lodo. Viven siempre según sus deseos carnales. Cada vez que estén acorralados en una situación, siempre producen lo sucio, lo malo. No hay estabilidad en su vida, como el mar en tempestad. Así que al reflexionar nuestra vida de antes de recibir salvación, siempre íbamos llevados por Satanás diablo, por algunas palabras mundanas, por las tentaciones del mundo. Siempre así nosotros nos movíamos inestablemente, que no estábamos establecidos. Y también dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así también antes de recibir la salvación vivíamos en medio de las tinieblas sin saber nada de que realmente Dios está vivo, de que el Espíritu está en nosotros y que vamos a recibir juicio después de morir. Y no sabíamos nada de que Dios envió a su Hijo unigénito para salvar a nosotros. No sabíamos nada. Estábamos solamente en las tinieblas, en la oscuridad. A nosotros que vivíamos de esa manera, el Espíritu de Dios así nos llegó. Y con preciso cuidado y sumo amor hizo la obra en nosotros. Desde entonces se nos dio la vida y empezamos a cambiar poco a poco. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer juntos versículo 4 y después versículo 6. No versículo 5. Dos versículos leemos juntos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí versículo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria. Aquí dice la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, a través de Cristo el Evangelio fue perfeccionado y es la luz. El Evangelio es la luz, pero Satanás hace que no resplandezca. El Dios de este siglo, diablo, Satanás. Confunde el corazón de los incrédulos, de los que no quieren creer, para que no les resplandezca el Evangelio, para que no entiendan nada del Evangelio. Pero a los que buscan de todo su corazón, a los que realmente quieren conocer la verdad, el Espíritu Santo los busca, los encuentra y les ayuda a entender. Un domingo ya les había dicho acerca de un país llamado Togo, de África. Los de Togo decían, nosotros buscábamos, porque apenas llegaron. De verdad, buscábamos la verdad. Así es, realmente buscaban de verdad, así que Dios envió a sus trabajadores. Cuando apóstol Pablo tuvo la segunda misión, el viaje de la segunda misión, en su sueño un macedonio apareció y le dijo, ven y ayúdanos. Entonces apóstol Pablo se dio cuenta que eso era la visión del Espíritu Santo y fue a Macedonia, y la primera ciudad en donde predicó el Evangelio es Filipo. O sea, si realmente las personas buscan a Dios, quieren conocer la verdad, de alguna manera siempre Dios
les ayuda a conocer, enviándoles a sus obreros para que conozcan la verdad. Versículo 6. ¿Por qué Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz? Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz, en Génesis capítulo 1. Este mismo Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es el Evangelio. Desde entonces, el Espíritu Santo, con preciso cuidado y con gran amor, después de que les hizo conocer la verdad, los cuida, los educa, los dirige y los alimenta, morando en el corazón de los salvos. Dios, que cumplió la creación de la materia, ahora a través del Espíritu Santo, hizo la nueva creación del Espíritu en nosotros. Entonces, Tito capítulo 3 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, dice. O sea, no por nuestras obras que hayamos hecho, sino el hecho de que hayamos recibido la salvación es solamente por su misericordia, por su lavamiento de la regeneración. Significa que Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos ha salvado. A los que realmente se arrepienten, a los que quieren conocer la verdad y reciben la salvación, Dios les envía al Espíritu Santo, el cual mora en ellos. Por lo mismo de que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios y vamos entendiendo el corazón de Dios y vamos a querer obedecer también la voluntad de Dios. Así va creando nuestro corazón para que sea blando y suave cada vez más. Esta obra es la de crear la nueva vida y de educar y de criar a las nuevas criaturas. No que unos hombres puedan hacer esto, sino es la obra de Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Significa que una vez que hayan recibido perdón de los pecados, que es como regalo, ahora se les dará el don del Espíritu Santo. Se les dará el Espíritu Santo como regalo. ¿Se acuerdan de la palabra Efesios 1:13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora el Espíritu Santo mora en medio de los salvos, en su corazón. Y de ahí, como dice el libro de Ezequiel 11:19, yo les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Ahora que somos salvos, por ser nuevas criaturas, tenemos el nuevo corazón, el nuevo espíritu, con el cual vamos entendiendo también el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Y vamos a querer también obedecer a la palabra de Dios y a su voluntad. Se nos da el nuevo corazón. Entonces, Ezequiel 36, versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando reciban la salvación y el Espíritu Santo muere en ellos, se les da corazón nuevo, espíritu nuevo. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Se les quita corazón de piedra y ahora lo que se les da es corazón de carne, corazón suave. Así es la obra del Espíritu Santo. Hablando de la creación de la materia, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por Espíritu de Dios, así como todas las cosas fueron creadas por la obra del Espíritu de Dios, de Santo, las almas reciben la salvación y van cambiando. Vamos a buscar Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32. Capítulo 32, versículos 6 y 7.
Versículos 6 y 7 se los voy a leer. Y versículo 8 leemos juntos. 6 y 7 se los leo. Porque el ruin hablará ruidades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trampa, intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Ahora leemos juntos. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Aquí habla de dos tipos de la gente. Uno es el ruin y después el tramposo. Versículo 7. Todos los hombres que todavía están en Adán pertenecen a Adán. Los que no tienen la vida son necios. Como dice acá, son ruines y son tramposos. Pero aquí habla de otro tipo de la gente. Versículo 8. El generoso. El generoso. Los honrados. Los exaltados. Los honrados. El generoso pensará generosidades. Ya que son generosos, piensan generosidades, o sea, piensan en cosas bien valiosas que tienen gran valor, y por generosidades será exaltado, serán exaltados. Y siempre los generosos son los que viven de esa manera, de manera generosa, para cosas más valiosas. Los hombres de por sí son tramposos, son necios, ruines, pero ¿cómo es posible que puedan ser generosos? ¿Por su propio esfuerzo? No. Desde el principio, todos los que están en Adán, ya que no tienen la vida, son ruines y son tramposos, necios, pero ¿cómo pueden ser generosos? Cuando se den cuenta de la redención del Señor Jesucristo, cuando reciban el Espíritu Santo, serán generosos. Entonces, versículo 15, leemos juntos. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, dice. No de abajo, sino de lo alto. Cuando el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Una vez que hayamos conocido la redención verdadera por parte del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo será derramado sobre nosotros y de esta manera seremos generosos. Y los generosos pensarán generosidades y siempre los generosos serán exaltados por generosidades. Al ver San Juan 1, 12 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí dice, a los que le recibieron, a los que creen, a los que se arrepienten, a los que creen, no nace por voluntad de carne o de sangre, de varón. No que los padres nos puedan heredar. No por voluntad de carne, no por algunas maneras humanas, sino solamente todo esto viene de Dios. Llega de Dios. Entonces, para nacer de nuevo, ser hijos de Dios, tienen que recibir lo que viene de lo alto. San Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Al ver también bien esta palabra, su significado es lo que viene de lo alto. Cuando el Espíritu Santo se nos dé de lo alto de Dios, seremos generosos. Han recibido la salvación ustedes, ¿verdad? Entonces son generosos. Entonces tienen que siempre planear las generosidades, las cosas valiosas y siempre tienen que hacer la obra generosa. Entonces, los que han recibido la salvación por haber recibido al Espíritu Santo que viene de lo alto, desde entonces todo cambia. Nuestra vida, que estaba bien desordenada y vacía, llena de las tinieblas, desde que ha recibido el Espíritu Santo, ahora ya hay orden. ¿Qué tipo de orden hay? Ahora ya sabemos que nuestro verdadero Señor dueño es Dios.
Y nosotros, estando en el estado de los siervos, nos humillamos y le obedecemos y nos sujetamos a su palabra, a su voluntad. Ahora que somos salvos, conocemos bien que Dios está arriba, estamos abajo, que hay este orden. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta palabra quiere decir que mi dueño, el Señor, capitán de mi vida, es el Señor. Antes, cada quien era su propio dueño, Señor, pero ahora no. Ahora que somos salvos, el Señor que está arriba, yo que estoy abajo, el Señor es mi dueño, capitán de mi vida. Y no solo esto, los que vivían como egoístas, ahora que son salvos, viven para Dios, para los prójimos y después viven para sí mismos. Entonces, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primero es para la gloria de Dios. Y después, versículo 32, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Dice, no procurando mi propio beneficio. Ahora que somos salvos, ahora pensamos primero en Dios y después en los demás y después en sí mismos. Así queda el orden. Al ver Jueces capítulo 9, habla de un hombre llamado Abimelech, quien ha matado a 70 hijos de Gedeón para ser rey. Pero de entre los hijos de Gedeón, Jotam apenas sobrevivió. Y luego por la parábola de los árboles, dejó esta palabra. Al ver esta parábola, un día unos árboles se acercaron al olivo y le dijeron: sé nuestro rey. Entonces, este árbol olivo dijo así: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Así no quiso ser rey. Ahora se acercaron a la vid y le pidieron que fuera rey. Entonces la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Así negó, rechazó ser. Después dijeron todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Como que esta zarza no se conoce a sí misma, ¿verdad? Ni siquiera tiene la sombra, pero dice: abrigaos bajo de mi sombra. Si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. El olivo y la vid son los que se conocen bien a sí mismos y son los que primero piensan en Dios y en otros. Dice: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres como esto. Ahora que reciben la salvación, ya todo queda bien ordenado. Piensan primero en Dios y en otros y también quieren vivir así generosamente para los demás, no para sí mismos. En el hogar también. El orden queda entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos. En la iglesia también queda el orden. Los jóvenes van a sujetarse a los ancianos mayores de edad y la iglesia también se maneja tomando a los predicadores por centro y así queda el orden, tomando a los predicadores por centro y después cuando hay hermano varón y hermana también, ya que el varón está también en el primer orden, así va quedando el orden. Cuando entra la vida desde entonces, va quedando todo el orden. Y nosotros que también vivíamos con el corazón vacío, ahora que tenemos la vida, estamos vivos. Ahora que estamos vivos, vamos creciendo y vamos dando los frutos, vamos cambiando. Y nosotros que siempre andábamos sin tranquilidad, sin estabilidad, así inestablemente, pero ahora ya estamos bien tranquilos, estables, bien establecidos y cada vez que también tenemos algo difícil en nuestra vida, a quien le preguntamos es Dios. Y también la palabra.
ya que tenemos la palabra por criterio de nuestra vida, así nuestra vida va quedando y va siendo ordenada. Vamos a buscar Salmo capítulo 62. Salmo capítulo 62, versículo 2 y 6. Versículo 2 y 6. 2, leemos juntos. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Versículo 6. Leemos juntos. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Habla de la misma cosa, pero hay diferencia de una palabra. ¿Cuál es esta palabra que marca la diferencia entre versículo 2 y 6? ¿Leyeron sin pensar nada? Hay una diferencia de la palabra entre los dos versículos. En versículo 2 dice mucho, pero en versículo 6 no dice la palabra mucho y todas palabras son iguales. Después de recibir la salvación, ahora que están débiles al principio, pueden así resbalar. Pero cada vez que pasa el tiempo, ya tiene al Señor Jesucristo por su roca y por su refugio. Entonces, ya no resbala mucho, sino va reduciendo esto y no resbalan. Y después, jamás resbalarán. Así va cambiando. Y nosotros que vivíamos en las tinieblas, ahora conocemos a Dios. Y vamos conociendo el conocimiento celestial, así que todas las cosas van quedando en nuestra vida. O sea, entramos en la luz. Entonces, Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios sirve de lámpara, la luz en nuestra vida, así que nuestra vida va siendo alumbrada. Otra vez les digo que cuando habla de la creación de la materia, ahí también estaba metido el Espíritu de Dios. Eso era intencional, con la intención de Dios para hacernos saber sobre de qué manera el Espíritu también Santo de Dios va a trabajar en el alma, espíritu de los hombres en el tiempo de Nuevo Testamento. Por lo cual, la obra que Dios hace es la de creación, nacimiento de la vida. Oigan ustedes, vivir bien o no en este mundo es otro problema. Lo primero que tienen que hacer es que nazcan de nuevo, que sean hijos, que vivan primero, ¿no es así? La mayor obra de Dios es hacer que nazcan. Toda la vida siempre viene de Dios. Entonces, Salmo 36, versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Toda la vida siempre pertenece a Dios. Hechos 17, 25. Eres quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La primera cosa que menciona es la vida. Primero tienen que nacer para poder tener aliento, para respirar. Y en lo que viven también ya pueden ver y disfrutar de todas las cosas. La primera siempre es la vida. Primero que nazcan. En el aspecto también espiritual, lo primero es que nazcan de nuevo. De entre sus familiares, compañeros de trabajo, amigos. Primero, lo que deben hacer ustedes es ayudarles a que nazcan de nuevo, ¿no es así? Que reciban la salvación primero, antes de que ellos hagan algo. Jamás Satanás puede imitar la obra de nacimiento de la vida. Cuando salieron de Egipto los israelitas, cuando Moisés convirtió también el agua en la sangre, los hechiceros de Egipto pudieron también convertir el río Nilo en la sangre. Cuando también Moisés hizo subir las ranas, los hechiceros también pudieron hacer así. Y cuando también desde entonces, Moisés hizo que se hicieran los piojos del polvo, desde entonces los hechiceros ya no pudieron hacer. O sea, ya no pudieron hacer que el polvo se convirtiera en el piojo. Entonces, ¿por qué creen que los hechiceros que pudieron convertir todavía el agua en la sangre, que pudieron hacer subir las ranas, no pudieron hacer que el polvo se convirtiera en el piojo?
Está muy simple la respuesta. Es porque, aunque sea bien pequeño el piojo, tiene la vida. Siempre la vida viene de Dios, no de Satanás diablo. Pero algunos dicen lo siguiente. Moisés, cuando echó su vara, se convirtió en víbora, ¿no? Entonces, cuando los hechiceros de Egipto también echaron su vara, se convirtió en víbora. Algunos dicen, no que los hechiceros también hayan dado la vida para que la vara se convirtiera en la víbora, pero no es así. No que hayan dado la vida, sino lo que hicieron los hechiceros de Egipto era hacer que la vara pareciera la víbora nada más, que pareciera, con su encantamiento. Es lo que hacían los hechiceros. No que hayan hecho las víboras, sino desde el principio su vara es su vara, pero por su encantamiento solo hicieron que su vara pareciera la víbora, no que ellos hayan creado la nueva vida. Vamos a buscar Jeremías capítulo 8, versículo 17. Jeremías 8:17, leemos juntos. Porque aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Cuando los israelitas estaban bien corrompidos, a través del profeta Jeremías, Dios dijo así. Envío sobre vosotros serpientes áspides contra los cuales no hay encantamiento, o sea que los va a juzgar Dios. Pero aquí dice, contra los cuales no hay encantamiento. Basados en esta palabra, significa que en realidad en aquel tiempo con su encantamiento también, así hicieron que parecieran serpientes áspides. Por eso los hechiceros de Egipto, cuando los israelitas estaban en Egipto, no que ellos hayan creado víboras, sino hicieron que nada más parecieran víboras. Lo mismo pasa espiritualmente. ¿Cómo podemos también saber la diferencia entre una iglesia real y una iglesia falsa? La iglesia falsa jamás puede hacer la obra de la vida. Ellos pueden predicar la palabra utilizando la Biblia, pueden también cantar las alabanzas, pero lo que las iglesias falsas no pueden hacer es salvar a las almas. En nuestro tiempo, ¿de qué manera podemos discernir entre una iglesia real y una falsa que sí realmente hay nacimiento de la vida? ¿Por qué estamos en nuestra iglesia? ¿Porque nuestra iglesia es verdadera? Es porque en caso de nuestra iglesia sigue habiendo esta obra de nacimiento de la vida, de creación. Dios, Espíritu Santo, sigue ayudando a que nazcan de nuevo a través de nuestra iglesia. San Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El único ser que les da vida eterna es solo Dios. Y Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Siempre la vida viene de Dios, pertenece a Él. Lo que debemos discernir muy bien es que si en un lugar hay realmente obra de nacimiento de la vida o solamente están congregadas muchas personas nada más. La mayor obra que Dios hace es la creación de la vida, nacimiento. Y también, en el tiempo de la iglesia primitiva, la mayor obra que hacía el Espíritu Santo era nacimiento, creación de la vida. Cuando se predicaba el Evangelio, hacía que hablasen en lenguas y que los enfermos fueran sanados y que sucedieran los milagros, pero eran una sola parte. La mayor obra que hacía el Espíritu Santo en el tiempo de la iglesia primitiva también era salvar a las almas perdidas. Entonces, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La mayor obra, la más importante que hace el Espíritu Santo es que sean testigos, o sea que prediquen el Evangelio, que lo anuncien.
Y San Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dice, el Espíritu Santo, ¿qué hará? Dice, dará testimonio acerca de mí, acerca de Jesús, acerca de que Jesucristo es Salvador y del Evangelio cumplido, perfeccionado por Señor Jesucristo sobre la cruz. Es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces San Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y de ahí versículo 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí dice de agua y del Espíritu. El agua, con esta palabra podemos recibir algunas enseñanzas. En el tiempo de Noé, los hombres fueron juzgados hacia ahogados. Este agua se refiere al juicio. Y cuando nos bautizamos, entramos en el agua y subimos de ahí. Eso se refiere a la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Es decir, por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Es la redención. Y esta redención que hizo el Señor Jesucristo está escrita en la palabra de la Biblia. Entonces, este agua también puede referirse a la palabra. Cuando se les predique esta palabra de la redención cumplida por Señor Jesucristo, van a poder nacer de nuevo y van a recibir la nueva vida. Por eso aquí dice, nacer de agua y del Espíritu. La obra del Espíritu es la de salvar, vivificar. Entonces, San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. Dice, es el que da vida y la carne para nada aprovecha. San Juan 1:13 dice, ¿qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De manera humana jamás pueden nacer, jamás pueden ser vivificados, sino solo de Dios por Espíritu Santo. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando se les prediquen las palabras de la vida del Espíritu Santo, van a poder nacer de nuevo y recibir salvación. Obtendrán la vida eterna. Entonces, San Juan 6:40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. A través de todas estas palabras, la mayor obra del Espíritu Santo es nacimiento de la vida y vivificar a las almas. Todo esto es la obra del Espíritu Santo, no solo la creación de la materia, sino la salvación del alma. Lo más importante sería esto. Al ver, Antiguo Testamento habla de profeta Elías y profeta Eliseo. Después de profeta Elías, el que vino es profeta Eliseo. Elías es la sombra de Jesús y profeta Eliseo es la sombra de Espíritu Santo, que descendió después de que el Señor Jesucristo ascendió. Al ver el libro de Segunda de Reyes, están escritas muchas obras que hizo el profeta Eliseo, el cual es la sombra del Espíritu Santo. En simple palabras, su obra es la de vivificar, darles la vida. Al ver Segunda de Reyes, habla de una ciudad llamada Jericó, cuyas aguas eran muy amargas y malas. Pero ¿qué hizo el profeta Eliseo? Es el que sanó estas aguas, de la muerte a la vida. Es la obra de la muerte a la vida. Y también otra parte de Segunda de Reyes es que cuando estaba en la guerra, por falta de agua, todos estaban a punto de morir. Pero Eliseo es el que les surtió tanta agua para que también se les quitara la sed y que pudieran también estar bien. Esto es también la obra de la muerte a la vida. Y también capítulo 4 de Segunda de Reyes habla de que él vivificó al hijo de una mujer tsunamita. Es también la obra de la muerte a la vida. Y también en el mismo capítulo 4 de Segunda de Reyes querían hacer potaje, pero recogiendo hierba como parra, montes y puchero.
Pero luego se pusieron a observar y vieron que en esta olla había veneno, muerte en esta olla. Y lo que hizo Eliseo era quitar este veneno, muerte. Eso también era la obra de la muerte a la vida. Y capítulo 5 habla de que también curó al general Naamán. Esto es la obra de la muerte a la vida. Y capítulo 6 también Eliseo hizo flotar el hacha prestada. También es la obra de la muerte a la vida. Y también cuando Eliseo murió, arrojaron a un muerto a la tumba de Eliseo, y cuando tocó los huesos de Eliseo, ese hombre muerto volvió a la vida. O sea, toda la vida entera del profeta Eliseo, en simple palabra, así se resume: de la muerte a la vida. La obra del Espíritu Santo es para darles la vida de la muerte. Y al ver Génesis capítulo 24, habla de Abraham, Isaac y Eliezer. Abraham es la sombra de Dios Padre, Isaac es la sombra del Dios Hijo, Eliezer, su siervo, es la sombra de Dios Espíritu Santo. Entonces, al ver Génesis capítulo 24, Abraham es el que envió a su siervo Eliezer para que fuera y que consiguiera la esposa de su hijo Isaac. Entonces, Eliezer, su siervo, llevando todo lo bueno, cuando fue con Rebeca, le mostró a ella cuán abundante y rico era Abraham e Isaac. De la misma manera, el Espíritu Santo también nos hace saber cuán rico, abundante es nuestro Dios. Y cuando Rebeca también quiso ir rápido, su familia retrasó su marcha rápidamente, pero Eliezer le ayudó, la apresuró a que se fuera rápido para ser esposa de Isaac. De la misma manera, el Espíritu Santo ayuda a cada quien, apresura a cada quien para que reciban a Isaac, o sea, al Señor Jesucristo lo más pronto posible y que sean su esposa. Y luego que entren en el reino de Dios, que vivan para siempre siendo esposa de Cristo. La iglesia en la que estamos reunidos también es la esposa de Cristo. Así que el Espíritu Santo en esta iglesia también hace que se case con Cristo y que se predique evangelio. Así la iglesia se va formando. O sea, a través de todo esto, la mayor obra del Espíritu Santo es nacimiento, creación de la vida. Entonces, ¿cuál sería la mayor obra de la iglesia? Es la de nacimiento, creación de la vida. La mayor obra que Dios hace a través de nuestra iglesia es nacimiento. Vamos a buscar Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Versículo 26, leemos juntos. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Leímos un versículo nada más, pero al ver los versículos anteriores, Abraham tenía dos esposas. La primera era Sarai, libre, por la cual nació Isaac, y otra era Agar, quien era sierva de Sarai. Por Agar nació Ismael. Hablando de Sarai, de Isaac, son la sombra de la iglesia, de la gracia. Y otro grupo, Agar e Ismael, son la sombra de la ley. Entonces dice dos pactos, especialmente Sarai, esposa de Abraham, es libre. Ella es sombra de la iglesia. Entonces aquí hablando de Sarai, dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, la iglesia es como madre nuestra, de todos nosotros. La mayor obra que hace la madre es nacimiento y otra es criar. ¿No es así? La mayor obra que hace la iglesia, la primera es nacimiento de la vida y otra es criar a los que tienen la vida. Nacer y criar. La razón por la que también tenemos los retiros es para nacimiento, nacer y criar. Esta vez tenemos 7 retiros. El primer retiro ya terminó y el segundo ya se está llevando a cabo y nos faltan 5 retiros de verano.
el mayor propósito de por qué tenemos retiro es para nacimiento del alma, del espíritu, ¿no es así? Invitando a las almas perdidas, les ayuda a que nazcan de nuevo. El Espíritu Santo es el que hace esta obra principalmente, pero somos los que también participamos para ayudar y apoyar. A Dios le agrada eso, que seamos participantes. Y otro propósito de retiro es para que los hermanos salvos, asistiendo también al retiro, esforzándose, trabajando, participando juntos, a través del retiro que crezcan espiritualmente. Cuando participan y hacen servicio en el retiro, su fe va creciendo. Cada año se hacen retiros, ¿no? Por los cuales los salvos también, no solo las nuevas almas reciben la salvación, sino también los salvos de la iglesia van creciendo espiritualmente por medio de su servicio. Así que lo que debemos hacer es participar juntos. El escenario principal donde Dios hace la obra es la tierra sobre la cual vivimos. En el Antiguo Testamento, el escenario principal donde Dios hacía la obra era en medio de Israel, era en el templo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De la misma manera, Isaías 66, versículo 1, Dios dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. La tierra estrado de mis pies. ¿A qué se refiere? O sea, la tierra sobre la cual nosotros vivimos es donde también Dios, los pies de Dios andan más, hace más obra. En Antiguo Testamento tomando a Jerusalén por centro. Entonces, Lamentaciones, también capítulo 2, dice que Jerusalén es el estrado de sus pies. Primera de Crónicas 28, versículo 2, dice que el arca de pacto de Jehová es el estrado de los pies de Dios. Así, en el templo Dios hacía sus obras principales en medio de Israel en el templo, pero ahora en nuestro tiempo Dios hace la mayor obra en la iglesia en la que estamos para hacer esta obra de nacimiento de la vida y creación de la vida. Lo mismo pasa con los retiros que tenemos. Tenemos que asistir, ¿no es así? Hay que ir allá, esforzarnos, trabajar, poner nuestra parte, tiempo, nuestras cosas materiales. 4 días y 3 noches después del retiro, algunos hermanos, por estar bien cansados, se enferman durante un mes. Aún así, con el corazón gozoso, alegre lo hacen. ¿Por qué? Porque ahí es donde los pies del Señor Jesucristo andan. Ahí es donde el Espíritu de Dios se mueve en medio del retiro. El Espíritu de Dios se mueve en el retiro. Es bien cierto. Algunos tienen servicio en la parte de estacionamiento, otras estando siempre en la cocina para cocinar, otros reparten, otros se encargan de salón de médicos, otros solamente quitan la basura, la recogen, pero en una parte sigue habiendo esa obra de nacimiento. O sea, Dios es el que hace esta obra de salvar a las almas por medio de armonía, trabajo de los salvos. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí se da la vida eterna, para lo cual tenemos que hacer trabajo. Vamos a ver otra vez Génesis capítulo 1. Versículo 28. Versículo 28. Leemos juntos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojúzcala, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A través de esta palabra podemos entender el corazón de Dios. Primero, dice llenad. Aquí dice fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Lo mismo pasa espiritualmente. Lo que Dios quiere de nosotros es que nos fructifiquemos, multipliquemos y llenemos la tierra. Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo. El Evangelio empezó desde Jerusalén. El Evangelio primero fue predicado a los 120 personas y de ahí a 3,000 personas y de ahí a 5,000 hombres y de ahí al ver Hechos capítulo 6.
Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta los sacerdotes que eran muy difíciles de recibir salvación, obedecieron a la fe, fueron salvos. Este evangelio que empezó desde Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Antioquía de Siria, en Asia, en Macedonia, en Acaya, hasta en Roma. Así el evangelio, al ver el libro de Hechos, se seguía predicando, expandiendo. No solo en Roma, pasando 2000 años, ahora este evangelio llegó a nosotros. Nuestra iglesia ya tiene 40 años que empezó. Al principio estaba muy pequeña, pero ahora en Corea hay 228 iglesias y a partir del año 2007, con este lema, misión extranjera, estamos predicando en todas las partes del mundo. Actualmente en 82 países, en más de 1000 iglesias, a cualquier continente donde vayan, siempre pueden encontrarse con nuestra iglesia, con los hermanos. Entre 55 países de África, se dice que 53 países de África han aceptado este evangelio y el evangelio se está predicando. A través de la iglesia, el Espíritu Santo hace que el evangelio se siga predicando fuertemente, se siga expandiendo. ¿Y qué dice también? Hasta que haya plenitud de gentiles. Lo que Dios quiere es que haya plenitud de gentiles. Plenitud de los gentiles. Una vez que ya se cumpla la plenitud de los gentiles, el Espíritu Santo ya será arrebatado. O sea, la iglesia, que es el cuerpo del Señor, será arrebatada cuando Cristo venga en el aire. Y durante 3 años y medio anteriores de la gran tribulación de 7 años, los 144,000 judíos en 3 años y medio anteriores recibirán salvación, el gran número. Imagínense, 12,000 personas por cada tribu. Es la obra bien abundante del Espíritu Santo. 144,000. Son muchos, ¿no? Cuando hayan recibido la salvación ellos, ya no se necesitará este mundo. Cuando haya plenitud de gentiles y de los judíos, lo que hace falta es que Dios ya vaya a juzgar este mundo. Todo esto está en proceso. Todo esto está en proceso en nuestro tiempo por medio de nuestra iglesia. ¿Y qué dice? Sofuscat. ¿Por qué dice sofuscat? Para recibir la enseñanza espiritual. Adán, por haber desobedecido a la palabra, todo le fue entregado a Satanás, diablo. Entonces, diablo, que le tentó a Jesús, así dijo, a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. Por la desobediencia de Adán, toda esta potestad le fue entregada a Satanás, diablo. Así que 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Somos de Dios. Pero este mundo entero, todos los que no han recibido la salvación están bajo el maligno, el cual es Satanás, diablo. Así que tenemos que predicarles el evangelio para que su espíritu reciba la salvación. Esto es como la guerra. Hay que pelear en la batalla, vencer a Satanás, diablo, para que las almas reciban la salvación. Cuando cada persona reciba la salvación, eso significa que el reino de Dios se va expandiendo. El retiro es la guerra, batalla. No que nosotros vayamos a pelear con la pistola, con el cuchillo, con la pistola, pero aún así estamos en la guerra espiritual contra Satanás, diablo, para sojuzgar. Vamos a retiro para pelear espiritualmente, por eso. ¿Y qué más? Aquí dice señoread. Señoread. ¿Quién es el que señorea? Un rey. Ahora que somos salvos, somos reyes. Entonces, 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Vamos a ver un versículo más. 1 de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 8. Leemos juntos. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinacéis para que nosotros reinacemos también juntamente con vosotros. Aquí dice, habla de reinar 3 veces. La primera palabra reinar es
reinar, pero en sentido malo. Esta palabra reinar está por primera vez, es algo malo para los cristianos. Porque reina en este mundo, solamente para vivir en este mundo. Pero la segunda palabra, ojalá reinaseis. Para que nosotros reinacemos también juntamente con vosotros. Somos los que, los cristianos, vamos a poder reinar en el reino milenial junto con Cristo. Estamos en esta posición, papel de reinar, siendo reyes. Vamos a reinar, para lo cual, ya que somos reyes, ojalá reinaseis. Ya que somos reyes, que vamos a reinar en el reino milenial, ahora lo que dice esta palabra es que reinemos. O sea, ¿de qué manera podemos reinar en lo que vivimos en este mundo? Hay que reinar nuestros deseos carnales, hay que reinar también contra la obra de Satanás diablo, contra los deseos carnales. Nuestra carne siempre busca la comodidad. A nuestra carne no le gusta sacrificar lo suyo, pero hay que reinar, golpear nuestro propio cuerpo para poder reinar. A lo mejor algunos quieren estar cómodos en el tiempo de retiro, pero hay que golpear, reinar su propio cuerpo para poder sacrificar, para poder trabajar un poco más. Cuando participemos juntos, es cuando Dios hará la gran obra, buscando a las almas perdidas que están buscando la verdad. Seguramente, si vivimos de esa manera, Dios hará gran obra en los retiros. La Biblia es el libro que habla de nacimiento, creación de la vida. Todo esto se hace por medio de la iglesia y por medio de retiros. La primera obra que tenemos que hacer es salvar, vivificar a las almas. No es tarde. Desde entonces hay que también preparar, invitar a las almas perdidas. Dios no quiere que solamente yo reciba la salvación de entre todos los miembros de mi familia. Dios no quiere que solamente tú seas salvo en el trabajo en que tú estás, sino que tus compañeros reciban la salvación. En el país también los ciudadanos que reciban la salvación. Si ella sofusca señorear a través de esta palabra, predicando el evangelio, hay que señorear, llenar la tierra con el evangelio. Hay que vivir de esa manera. Para el retiro que se aproxima, vamos a hacer todo lo posible. Oremos juntos. Dios Padre, lleno de amor de la gracia, te damos gracias. Nos has dado la oportunidad para poder tener este retiro y te damos gracias por reunir a muchas almas perdidas para que podamos ser participantes de salvar a las almas perdidas. Este segundo retiro también, por lo que tú has ayudado con las manos poderosas, muchas almas han recibido salvación. Así que en los retiros también que faltan, junta reúne a muchas almas perdidas para que haya esta obra de nacimiento, creación de la vida. Y úsanos en esta gran obra. Y ayúdanos a también estar pendientes de las almas perdidas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a poder sacrificar y trabajar con todo nuestro esfuerzo. Te lo encargamos a ti, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.